Bueno, vamos a dar comienzo al estudio. Espero que hayan tenido oportunidad de revisarlo. Una disculpa por la tardanza, la verdad es que estaba todavía repasando para no variar algunas cosas de él y la verdad es que estuvo bastante interesante y espero que el Señor nos muestre tantas cosas que tenemos que aprender acerca, no solo de Él, de la verdad, sino también de las mentiras que pueden llegar a nuestros corazones y que pueden engañarnos y desviarnos del único verdadero Dios. El último estudio, la verdad es que ya vamos bastante adelantados en este subatributo que es Dios veraz o la veracidad de Dios o la verdad de Dios. Y hemos visto cómo el único y verdadero Dios ha manifestado, ha hablado a su pueblo, ha mostrado esa verdad, ha hablado con veracidad y no miente. El Dios que habla ha hablado con decretos, con testimonios, con mandatos y promesas, según lo veíamos hace unos estudios. Dios, Jesucristo mismo es la verdad encarnada, esa verdad absoluta que vino, se hizo carne y nos ha mostrado esos atributos de Dios, la sabiduría, la verdad, la misericordia, la gracia. Veíamos como Juan narra que la ley vino a través de Moisés, pero la verdad y la gracia a través de Jesucristo, quien vino a completar toda esta obra que en su momento analizamos al hablar de la sabiduría y mostrándonos la veracidad de lo que Dios había dicho y cómo lo cumplió. Vimos igualmente cómo esas promesas que Dios había dado fueron cumplidas gracias sin duda al poder de Dios, pero también gracias a la verdad de Dios. Incluso en el último estudio terminamos de repasar justamente cómo esas promesas que Dios había dado fueron gracias a la verdad de Dios que llegaron a su cumplimiento. Incluso citamos a Thomas Watson que decía: las promesas son el compromiso de Dios y la verdad de Dios es el sello que Él pone sobre su compromiso, de ahí la certidumbre de ellas. Si recordamos, estamos hablando sí de la verdad de Dios, pero como un subatributo de la integridad de Dios. Esa integridad de Dios que deriva en el Dios verdadero, el Dios de verdad y el Dios fiel. Y finalmente con esto que vamos avanzando acerca de estos subatributos, podemos percibir con más claridad por qué realmente estamos hablando de un solo atributo. El Dios verdadero habla verdad y cumple esa verdad. Es fiel a lo que ha prometido, a lo que ha dicho que hará. Y es gracias a ello que entonces podemos entender esa integridad de Dios. Packer dice: la esencia de la impiedad es el orgullo y la terquedad. La marca de la verdadera humildad y santidad, por otra parte, están en el hombre que tiembla a la palabra de Dios. Finalmente, el Dios de verdad, el Dios que habla, ha hablado. Y la santidad y la piedad en nuestros corazones se va a mostrar en la forma en que nosotros hagamos caso justamente a esta verdad que Dios mismo ha hablado. ¿Ok? Ok. Y empezamos a hablar acerca del origen de la distorsión de la verdad. Si recuerdan, lo dejamos un poquito ¿cómo podremos decir? Como trailer de lo que vendríamos de ver. ¿En qué dijiste? Bueno, lo dejamos en forma preliminar, pero sí alcanzamos a ver algunos aspectos acerca de esta realidad. Vimos que Jesús habla de Satanás, entre otras formas, como el padre de mentira. Y vimos que justamente este calificativo que le dio Jesús a Satanás se dio en un momento en el que estaba confrontando a los religiosos de su tiempo, y esa conducta de estas personas reflejaban más actitud de Satanás, que rechazaba la verdad y despreciaba al Hijo de Dios, y ellos estaban demostrando ello. Satanás es calificado por Cristo como homicida desde el principio y les explicaba que esto justamente se podía derivar de dos aspectos, tanto el aspecto de que gracias a la caída toda la humanidad murió, pero también al aspecto en que Caín asesinaría a Abel. Y ambos son válidos porque ambas escenas se presentan al inicio de la creación y se muestra al artífice Satanás llevando al asesinato, sea a través de la mentira o a través de la piedra que usó Caín. Padre de mentira. Empezamos a hablar de Satanás y aquí ya nos detenemos en el estudio, ya empezamos a retomar
Ya dejamos, perdón, el repaso para empezar el estudio de hoy, aunque si bien es cierto hablamos de ello en el estudio pasado, quiero retomarlo con calma para poder introducir al tema que vamos a analizar. Cualquier duda, comentario, lo pueden mencionar a Edith. ¿Tienes tu celular? Sí. O si no, también aquí pueden participar. Como ven, estamos ya básicamente usando Meet porque Facebook ha sido un problema. Incluso esta semana ni siquiera pude mandar la cita como generalmente la mando. Ok, bueno, entonces vemos que en Génesis 2, 16 y 17 vemos que Dios, después de haber creado a Adán, le da el mandato, y le da el mandato sí de señorear sobre toda la creación, pero también le da el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y explicábamos cómo si él comía, desobedecía este mandato, moriría. Eventualmente vamos a ver cómo opera esa muerte, pero como MacArthur lo dice, morir conlleva la idea básica de separación, puede denotar separación espiritual tanto física como eterna. Y vamos a analizar, primero Dios, el día de hoy, un poquito más de eso. La Biblia no nos explica por qué Dios da ese mandato. Algunas explicaciones que se dan es básicamente porque Dios les estaba mostrando al hombre que a pesar de que les había dado el señorío sobre la creación, sobre la tierra, también Él sigue siendo Dios y sigue siendo Dios y Señor sobre el hombre. Una de las razones también fue que como era el árbol del conocimiento del bien y del mal, la razón era para que la moral, la única verdadera y absoluta, fuera la de Dios, y no como terminaría pasando, es decir, que el hombre al comer de ese árbol pretendiera él establecer lo que es verdad, lo que es bueno y lo que es malo. Y también era una prueba acerca de la confianza de que el hombre, el ser humano, debería demostrar hacia Dios. Es decir, una muestra de la fe, de entender que Dios es veraz, que lo que Él dice es bueno, que lo que Él dice es sabio, y en atención a ello, obedecer. Finalmente, ¿qué pasaría? Que al desobedecer, terminarían conociendo el mal. ¿Por qué? Porque infraccionarían o darían infracción a la ley, pecarían, y entonces conocerían lo que es el mal. ¿Queda claro? Sí. Génesis 3, 1 a 9. Vamos a leerlo, ahí retomamos el estudio. Génesis 3, 1 a 9, para poder entender de lo que estamos hablando. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Sin duda el pasaje es un pasaje muy amplio, en alguna u otra forma a lo largo de este estudio hemos analizado y hemos visto cómo se desarrollan algunas partes de él. Hoy nos vamos a enfocar en la actitud de Satanás y en la tentación que finalmente llevó a la caída al ser humano, para aprender de ella y para que tengamos cuidado. ¿Por qué lo tomamos en este punto? Porque estamos en el subatributo de Dios verdad. Dios es verdad o Dios veraz, y que la palabra que Él habla es verdad. Derivado de ello, entendamos de dónde viene la mentira. Viene de Satanás, padre de mentiras.
Y derivado de ello venimos a este primer mención que se hace en forma particular de Satanás, porque ya antes había hablado la palabra en los dos primeros capítulos, en el primer capítulo acerca de la creación de los ángeles, pero en este concreto habla de Satanás como padre de mentira e insisto, en oposición a la veracidad de Dios. ¿Vamos claros? La serpiente. La serpiente, sin duda, era uno de los animales creados por Dios, pero debemos de entender que en este punto está operando un espíritu maligno real, que se llama Satanás, que usó a esta serpiente. Veámoslos. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Vamos a regresar a Génesis 3, pero ahorita nada más para entender lo que está diciendo Moisés en este capítulo. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 22 dice: y prendió el dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Finalmente, este denominativo de la serpiente es un calificativo con el que se habla claramente de Satanás. Es Satanás el que está actuando. Si era una serpiente física real, pero Satanás la usó. ¿Por qué la usó? Porque era astuta. Fíjense, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Acompáñenme a Mateo 10:16. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este prudente es básicamente la misma palabra que astuto, pero aquí justamente se refiere a ese calificativo negativo. La palabra hebrea es arum, que es astuto pero también artero. Y es por eso que Satanás elige a este animal para llevar a cabo la caída del ser humano. No lo forzó, fue una tentación, pero finalmente fue ella, ese padre de mentira, ese Satanás, padre de mentira, que da origen a esta caída. Explicábamos someramente en el estudio anterior cómo el momento en que Satanás cae no se deja ver, no se sabe. Al final de la creación, en Génesis 1:31, vemos que Dios concluye la creación y ve que todo era bueno. Es decir, en ese momento, Satanás todavía no había caído. Pero antes de este 3:1 había caído. Y en Ezequiel 28:11-15 leíamos cómo se había dado esta rebelión y la soberbia, el orgullo de Satanás lo llevó a la caída. Es una referencia a Tiro, el rey, pero también hace referencia a Satanás. ¿Por qué? Porque habla de su presencia en el Edén. Entonces, este ser, Satanás, cae. Y siendo ya un ángel caído, habiendo arrastrado a 1/3 de los ángeles en el cielo, provoca la tentación y eventual caída de Adán y Eva. Hoy que estaba repasando este tema en la mente para exponérselos, no vamos a abordar el tema del origen del mal o de la maldad o del pecado, porque cuando hablamos de la soberanía, allá en ese momento lo hablamos. Entonces, si alguien quiere profundizar en este punto acerca de cómo surge el mal y por qué existe el mal, siendo Dios soberano y todopoderoso, los invito a recordar estos estudios de la soberanía de Dios para que en ellos puedan encontrar las respuestas. ¿Ok? Bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Porque es un tema sumamente complicado, la teodicea. Ok, entonces vemos esta escena en que Satanás usa a la serpiente, un animal astuto, un animal que podríamos calificar de artero, usado por Satanás para hacer caer a la mujer. Pero veamos cómo lo hace. Versículo 3. Versículo 1, perdón.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Si nosotros vemos, Satanás usa la palabra de Dios, pero la usa en una forma alterada. En el hebreo se podría entender como con que Dios ha dicho, no comáis de todos los árboles del fruto, de todos los árboles. Realmente el sentido correcto es como lo está mencionando aquí Génesis. La traducción de la Reina Valera. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol. O sea, lo que está haciendo Satanás en este punto es poner en duda si Dios en verdad había dicho esto. En realidad no lo había dicho. Si nosotros recordamos, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Veamos el contraste. Por un lado, Dios había hablado en sentido positivo. Es decir, Él había dicho, de todo árbol puedes comer. Había enfatizado la bendición de darles de comer todo lo que querían, pero estaba haciendo mención de que había una excepción. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás lo invierte. Satanás habla en sentido contrario. Enfatiza lo negativo. Fíjense, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que generalmente usa Satanás es generar duda en nosotros. Si usa la palabra, pero pone énfasis en aquello que no nos va a agradar. Fíjense cómo lo traduce la nueva versión internacional. En aquello que no nos agrada, que no nos va a agradar. Porque lo hace en el sentido negativo. Dios dice primero, podrás comer de todo el árbol menos de este. Pero ¿qué dice la serpiente? ¿No podrás comer de todos? O sea, en el aspecto restrictivo. ¿Sí? Fíjense. La nueva versión internacional dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La Peshita lo dice así. ¿Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? La Biblia de las Américas. ¿Con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Si nosotros ponemos atención, la idea que Satanás está queriendo llevar a la mente de Eva es la parte negativa. Fíjense, lo que pretendió hacerle creer a Eva es como si hubiera un error, ya sea en lo que Dios dijo o en lo que ella entendió, para hacer dudar. Insinuó como que Eva no había entendido lo que estaba diciendo. ¿Cómo es posible que Dios, siendo bueno, habiéndolos puesto en el Edén, no los dejaba comer de ningún árbol? Si ustedes se fijan, es una sutileza, pero esa sutileza es muy importante, porque aunque usa la palabra de Dios, o sea, usa un poco de verdad, pone énfasis en aquello que pareciera ser víctimas al ser humano. ¿Queda claro? Se muestra como un humanista. Les comentaba en el estudio pasado como en una película que se llama El abogado del diablo, en la que Al Pacino interpreta como si fuera Satanás un abogado y se mofa diciendo que quién dudaría que el siglo XX sería un siglo de Satanás. ¿Por qué? Porque es cuando afloró más el humanismo. Y en cierta medida podría parecer cierto. Porque ese es el humanismo
ese que exalta al ser humano como la medida de todas las cosas, que suplanta la idea tradicional, clásica, medieval, en el sentido positivo histórico, no en el sentido negativo que se le pretende dar, en el que Dios es la medida de todas las cosas, en el siglo XX se centra a la medida y al centro de la historia al ser humano. Y eso fue lo que hizo Satanás en ese momento. No era Dios el soberano que había dado todo al hombre, quien podía poner límites, sino pobre ser humano que no podía comer de todos los árboles. ¿Queda claro? El énfasis que está haciendo Satanás es cambiando ligeramente las cosas, tergiversándolas, mintiendo para hacer caer al hombre. ¿Queda claro? Por eso tengamos cuidado. Segunda de Corintios 11:14. Estamos hablando de Dios. Segunda de Corintios 11:14. Papá, ¿por qué hacen los estudios? Para la gloria de Dios, para que podamos conocer mejor a Dios. Pero evolucionar. Pues también lo hacemos diario, pero este es un poquito más profundo. Segunda de Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense en el versículo 13 para entenderles. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí Satanás, disfrazado de serpiente, está pretendiendo mostrarse bueno, mostrándose preocupado por Eva, preocupado por Adán, por toda la humanidad. Pero lo que realmente estaba haciendo era tergiversando la verdad para hacer caer a su víctima. ¿Ok? Pero fíjense cómo responde Eva. Eva cae luego en el engaño. Inmediatamente. Fíjense. Versículo 3. Versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esto es cierto. Pero fíjense, bueno, ahorita. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense las distorsiones que lleva a cabo Eva. Es que estoy tomando apunte para corregirlo. Fíjense. Del fruto de los árboles del huerto podéis comer. ¿Qué le quitó Eva? ¿Se fijan? Le quitó el todo. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios dijo, de todo el árbol del huerto, menos este. Eva no dice, no enfatiza de todo. Le quita un poco a la bondad de Dios. ¿Checan el detalle? Propiamente no está mintiendo. Está afirmando algo que en cierta forma es cierto, pero le está quitando el énfasis a la bondad, a la provisión que Dios les había dado. ¿Sí queda claro? Sí. Dios había dicho de todos los árboles. Ella nada más dice de los árboles del huerto. Entonces empieza ahí la tergiversación. Pero fíjense en este aspecto. Dice más adelante, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. ¿Hasta ahí vamos bien? Ni le tocaréis. Esto es una mentira. Dios nunca dijo que no le tocaran. ¿Qué está haciendo Eva? Eva había caído en el juego de Satanás. Mientras Dios, en su bondad, dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este, Satanás, ¿qué dice? ¿De ningún árbol puedes comer? Eva cae en el juego. Y no solo le quita un poco a la bondad cuando no habla acerca de todo el árbol, sino que enfatiza una severidad de Dios. ¡Ni le toquéis! Eso nunca lo dijo Dios. Nunca lo dijo Dios. Entonces, ya había cambiado su perspectiva y había empezado a ver un poco severa la actitud de Dios. ¿Queda claro? Fíjense cómo poco a poco se va dando este proceso de mentir, una mentira más grande que va a tergiversar todo.
¿Qué pasa? Fíjense en esto. Otra distorsión que mete. Dice Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí había una razón por la cual Dios lo había limitado, según lo explicamos hace rato, cosa que no menciona Eva. Pero fíjense en esto. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios está enfatizando su bondad, pero también la promesa, una promesa cierta. Ciertamente vas a morir. Eva le quita un poquito. Vamos a lo que dice Eva. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Como una promesa que, sí, ahí está, pero no le pone la certidumbre que Dios le dio. Entonces, fíjense cómo se va cambiando poco a poco la verdad dada por Dios, la mentira que enfatiza Satanás, y Eva le termina añadiendo. ¿Qué es lo que termina pasando? La duda ya había sido injertada en Eva, ya Eva dudaba de la bondad de Dios, estaba viendo más severo a Dios y ya ponía un poco quizás en duda la consecuencia que iba a pasar. Todo estaba listo para el desafío directo a la veracidad de la palabra de Dios. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya había insertado la duda, ya había puesto en duda la bondad de Dios, Eva le había comprado la severidad de Dios, y entonces la serpiente mete la mentira directa, no moriréis. Es decir, ya viene el franco desafío al Dios de verdad. Al Dios que hemos hablado, no solo el Dios verdadero, sino al Dios de verdad, al Dios que habla verdad, al Dios que no miente, al Dios del amén. Ahora sí, la serpiente dice una mentira franca y directa. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás con esas mentiras? Primero, suaves, ligeras, apelando a las emociones, diciendo yo estoy preocupado por ustedes, que soy un humanista. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cuestionando el carácter de Dios. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Está cuestionando quién Dios es. Como si Dios necesitara ser el ser superior que es. Como si Dios necesitase que tuviese súbditos. Cuestiona el amor de Dios para crearnos, porque nos crea por amor. Cuestiona la sabiduría de Dios para mandarnos qué es lo mejor. Cuestiona la veracidad de Dios para no mentir. Algo que empezó como algo que parecía que no estaba tan mentiroso, termina en una franca afrenta al carácter de Dios. A quién Dios es y por qué Dios es soberano para mandar todo lo que ha mandado. ¿Queda claro? ¿Cuál es el siguiente paso? Finalmente los hizo codiciar. Fíjense. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Finalmente se consuma. La mentira termina en el asesinato. La muerte ha llegado a la humanidad. Eva, desde que respondió, había tergiversado la verdad. Y entonces se había olvidado de que lo tenían todo. Todo lo tenían, todo tenían en ese lugar. Era el Edén, era el paraíso, no necesitaban todo. Pero la serpiente los fue llevando a codiciar más. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos falta el contentamiento? Cuando no queremos lo que Dios nos ha dado, cuando no nos es suficiente. Estamos teniendo la misma actitud que Eva y que Adán.
Eva ya estaba imbuida en la tentación. Vino la mentira directa y por ende cayó. Finalmente, Eva codició el fruto y lo comió. ¿Queda claro? Así es como opera, pero vamos todavía un poco más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Murieron Adán y Eva? Pues sí. Claro que murieron. La misericordia de Dios los llevó a que no murieran instantáneamente. Nosotros vemos cómo Dios busca a Adán, no porque no supiera dónde estuviera, sino porque lo busca para darle la oportunidad de arrepentirse. Y en lugar de ello, ¿qué es lo que hace? Termina echándole la culpa a la mujer le termina echando la culpa a la serpiente, y sucede que nomás nunca nadie es responsable. Vamos a los versículos 7 a 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Fíjense, de la inocencia, acompáñenme al capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pasan a la vergüenza y la culpa. La vergüenza que los lleva a coserse las hojas de higuera, y la culpa que los lleva a esconderse. Pero esas hojas se las puso Dios, ¿no? No. Ellos, fíjate, dice, versículo 7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que Dios hace es cubrirlos con pieles. ¿Por qué? Porque ya estaba anunciando la promesa que daría en el versículo 15 acerca de Cristo. Anunciaría el sacrificio de Cristo con las pieles de los animales. ¿Qué hubo? Hubo derramamiento de sangre ante el pecado. ¿Queda claro? Las hojas de higuera, de hecho, lo que simbolizan la religiosidad. Okay. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante se refiere, no me acuerdo si en Isaías o en Jeremías, se refiere justamente a la religión judaica, como la habían hecho, de dientes para afuera, como una higuera. ¿Okay? Y eventualmente cuando Cristo seca la higuera afuera de Jericó, es un simbolismo de que venía el juicio sobre la religión judaica. Pero no me desvío mucho. Okay. Quiero que pongamos atención en todo este escenario que está pasando. Viene la vergüenza, viene la culpa. Pero pensemos en esto. ¿Estaba mal? ¿Era malo que estuvieran desnudos? Pues no. Claro que no. Dios así los había creado. Génesis 2, 21 a 25. Génesis 2, 21 a 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Estaban desnudos y no tenían vergüenza. El hecho de que se cosieran las hojas de la higuera, en contraste con esta escena que acabamos de leer, justamente demuestra que lo que los llevó a coserlas fue la vergüenza. Fíjense, incluso Adán, cuando nombra a los animales, lo nombra desnudo, versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué es lo que sucede? Antes de que siquiera hubiera ayuda idónea, que es Eva, que es la mujer, Adán estaba desnudo, trabajaba desnudo. El estar desnudo no era malo.
Cuando termina Dios la creación, cuando Dios termina todo de hacerlo, Adán estaba desnudo, Eva estaba desnuda, ¿y qué dice Dios de ello? Vio todo lo que había hecho y era bueno. La desnudez no es mala. ¿Qué pasó? El pecado. Irracionalmente buscaron esconderse. ¿Por qué es irracional ello? Porque el Dios omnipresente y omnisciente todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Es imposible escondernos de él. Pero también es irracional lo que hicieron. Esconderse del único que podía salvarlos. Y eso es lo que hacemos todos nosotros antes de que la gracia nos lleve a sus pies. Tenemos pecado y no queremos a Dios. Huimos de él, preferimos el pecado. ¿Queda claro? La vergüenza es la preocupación de lo que los demás piensen de uno al ser descubiertos. Esto mismo le pasó a Saúl. Acompáñenme a 1 de Samuel 15:30. Recordarán, lo hemos manejado varias veces. Saúl peca por no haber matado a todo el pueblo de los amalecitas, si no me equivoco, que le había mandado Dios. Y entonces es reprendido por Samuel, no se arrepiente, le echa culpa al pueblo. Y ya cuando le dice, cuando Samuel le dice, tú vas a ser excluido ya del reinado, ¿cuál es la respuesta de Saúl? Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Lo que le preocupó realmente a Saúl no fue haber pecado. Reconoce, sí, bueno, está bien, ya he pecado, perdóname. Sí, he pecado, pero reconóceme como rey delante de los ancianos del pueblo. Eso es la vergüenza, ser descubiertos por el pecado. Generalmente, cuando nos enojamos más con las personas que nos descubren que con nosotros mismos por haber pecado, mostramos esa vergüenza. ¿Queda claro? Pero eso no necesariamente es salvífico. Culpa. La culpa tiene que ver con lo que Dios piensa de nosotros por pecar. Y sin duda también lo tenían. Por eso se querían esconder. Pero ojo, eso no necesariamente nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué pasó con Judas? Acompáñenme conmigo a Mateo 27, versículos 3 a 5. Mateo 27, 3 a 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso es lo que provoca la culpa sin reconocer la gracia, la misericordia de Dios. Esa es la tristeza de muerte. La culpa y la vergüenza derivan del pecado. No necesitamos psicólogos diciéndonos, no, mira, es que tu mamá te consintió de más. No, mira, es que el chanclazo que recibiste te hizo mal. No, hermanos, no. La culpa y la vergüenza son derivadas del pecado. No de la baja autoestima o de los traumas. No es culpa de los demás. Cuidado cuando nos tropezamos y queremos culpar a la silla que nos hizo caer, ¿verdad? Cuidado cuando queremos culpar a los otros de lo que nosotros somos culpables. Cuidado con ayudar a aquellas personas que siendo culpables de pecado, los hacemos sentir víctimas y solo los alejamos de Dios. Cuidado. Ahora, estamos hablando del Dios de verdad, de la veracidad de Dios, del Dios que no miente. Y no obstante, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Dios no se portó con justicia. Si se hubiera portado con justicia en ese momento, hubiera matado ahí a Adán y a Eva. Pero tampoco se portó con injusticia, se portó con misericordia, porque sabía que ese pecado, como el pecado de cada uno de sus hijos, perdonados,
está pagado en la cruz. Pero la consecuencia llegó. Dios no mintió. Murieron. La muerte hizo su aparición en la historia de la humanidad. Fíjense. En el capítulo Génesis 3. Versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo los pudo vestir con pieles? Pues sí, de los animales, ¿no? Solamente de animales. Para haber pieles tuvo que haber sangre. Para haber sangre tuvo que haber habido muerte. Entró la muerte a la creación. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Se cumplió lo que Dios había determinado. Más aún, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Finalmente, a partir de ahí, la muerte entró en la creación. No solo en los animales que murieron, no solo en Adán y Eva que murieron, sino en todo ser humano, porque todos pecamos. Todos hemos sido pecadores en Adán. ¿Queda claro? Pero más aún, hubo una muerte inmediata en el momento en que Adán pecó. La muerte espiritual. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la muerte espiritual. Todos estamos muertos en muerte espiritual. Por eso necesitamos de Cristo para que nos dé, a través de su Espíritu, la vida, el nuevo nacimiento, porque sin Él no podemos apreciar las cosas de Dios. Dios no mintió, el que mintió fue Satanás. Ya estamos llegando casi a los 45 minutos de estudio, casi ya son las 8 de la noche. Entonces, yo creo que le vamos a parar aquí. Es 16 de julio. Y los dejo con algo que vamos a ver. Primero Dios, el próximo estudio. Bodhi Bauchan dice: la esencia de la estrategia de la tentación que hizo Satanás es la misma que se dio en el Edén. Número 1, cuestionar lo que Dios dice. ¿Es eso lo que realmente dice Dios? Dios no diría eso. Paso 2, abierta contradicción a lo que Dios dice. ¿De cierto no morirás? Paso 3, atacar directamente el carácter de Dios. Si Dios nos da vida, tiempo, primero Dios vamos a analizar cómo esta misma estrategia que Satanás usó con sus mentiras, la sigue usando hoy en nuestras vidas, en infinidad de pecados. Dejo aquí el estudio, déjenme detener la grabación. ¿Dudas, comentarios? No. ¿No? ¿Fue claro?